Hola a todos, feliz sábado. Hola a todos. Pues les contamos que para este episodio tenemos cosas muy especiales porque Dios nos ha permitido este año, amor, estar en lugares muy chéveres, con mucha gente. Nos han invitado a diferentes foros, diferentes lugares, a hablar pues del tema de las finanzas personales, pero también de las finanzas en pareja, que es pues nuestra especialidad, ¿cierto? Y por lo general nos encontramos con las mismas preguntas curiosas que nos hacen siempre. Entonces, vamos a hacer 1, 2 o vamos a ver si salen 3 episodios de podcast resolviendo esas preguntas random que ustedes tienen y que por lo general nos hacen. Pero también hay unas de estas preguntas que ustedes, oyentes, nos han enviado a nuestro WhatsApp al 321-809-4698 en Colombia, en donde queremos tener en cuenta esas preguntas que nos hacen y resolverla en los próximos episodios. Así que este episodio está cargado de valor, de preguntas muy terrenales, muy que a cualquiera se nos ocurrirían para una pareja de expertos en finanzas personales y finanzas en familia. Entonces vamos a resolverlas, ¿verdad, amor? Así es, vamos a resolverlas todas. Entonces agárrense fuerte que aquí vamos. Bienvenidos a Pareja y Finanzas, el podcast donde aprenderás a mejorar tu relación con tu pareja y con el dinero. Somos Dave y Dani, educadores financieros, y cada sábado te traeremos consejos y estrategias para sanar y transformar positivamente tus finanzas en pareja. Desde cómo organizamos el dinero, cómo pagamos rápido nuestras deudas, hasta cómo hemos construido un matrimonio sólido y saludable. Suscríbete, comparte y acompáñanos en este viaje hacia la libertad financiera y el cumplimiento de nuestra misión: evitar divorcios por plata. Hola a todos, bueno, esto está espectacular, ya tenemos aquí las preguntas que nos han entregado ustedes, vamos a coger hoy las principales y entonces en ese contexto quería contarles antes, pues que fuimos invitados, digamos este año, fuimos invitados al Monicon, un evento grande en la Universidad de los Andes donde pudimos estar con muchas personas, creo que era alrededor de 500 personas en la plazoleta, eso fue muy lindo para nosotros. Este año vamos a estar invitados en otros eventos en la región, vamos a estar por allá en Honduras, confirmadísimo Honduras, espérennos en Tegucigalpa hacia el mes de octubre, vamos a estar en Guayaquil, en Ecuador, a finales de octubre también, sí. Vamos a tener 2 viajes el mismo mes. Ahorita para abril vamos a estar en Cartagena en un congreso también muy chévere que se hace anualmente. Nos están invitando a cosas muy lindas y pues ahí en esas cosas lindas pues nos hacen preguntas normalmente recurrentes, pero también algunas de estas preguntas ustedes mismos nos las han enviado a nuestro WhatsApp más 57 321 809 4698 y nuestro plan en este episodio es resolver algunas. Entonces, ¿cuál tienes por ahí? Sé, amor, que ya elegiste una, cuéntanos cuál es la primera pregunta a resolver. Voy a empezar por una que va a tener varias aristas de respuesta, pero es que no la hacen un montón. Si quiero empezar a invertir, ¿por dónde empiezo? Esa está buena, ¿no? Es que depende, ¿no? Sí, no, yo creo en las que finanzas personales depende todo, depende, ¿no? Hay asteriscos, pero yo sí creo que, a ver, para nosotros y Visión Pareja y Finanzas, yo creo que una de las cosas que uno debe empezar antes de invertir o debe hacer antes de invertir, pues en definitiva es poner en orden la casa, ¿no? O sea, yo creo que poner en orden la casa es saber cuánto gano, cuánto me gasto, cuántas deudas tengo y muchas veces tener que priorizar seguramente las deudas antes de salir a invertir como locos, ¿no? O sea, creo que es un punto importante. Ahora, si yo ya tengo balanceado mi presupuesto, tengo organizadas las cosas, puedo como empezar a pagar deudas o ya salí de deudas, bueno, digamos que tengo unas finanzas organizadas y equilibradas y ya creo que es el momento de empezar a invertir, hay un paso súper importante que todos debemos hacer antes de invertir y es conocer un poco cuál es nuestro perfil de riesgo, ¿sí? Y me gustaría hablar un poquito de esto porque el perfil de riesgo
es ese análisis de qué tan arriesgado soy financieramente, porque hay inversiones que van a tener un alto nivel de riesgo por la volatilidad, hay otros tipos de inversiones que van a ser mucho más estables, pero tal vez un poco menos rentables. Entonces creo que sí hay que analizar un poco la parte del perfil de riesgo. Hay muchas, por ejemplo, acá en Colombia, cuando uno pide el tema de doble asesoría o el deber de asesoría que tienen, por ejemplo, los fondos de pensiones cuando uno va a invertir en pensiones voluntarias o cuando va a invertir, por ejemplo, en un fondo de inversión colectiva, estas entidades deben tener personas especializadas que te dan un perfil o te ayudan a analizar cuál es ese perfil de riesgo que tú tienes. Y cuando hablamos de perfil de riesgo, hablamos de una persona que puede ser conservadora, que puede tener riesgo moderado o que puede ser altamente arriesgada. Entonces, sin uno saber cuál es el perfil de riesgo de uno no se puede botar a la loca. Voy a ponerles un ejemplo. Entonces, digamos, yo estoy en mis 25, 28 años, gano un buen sueldo, no me he endeudado, vivo con mis papás y tengo una buena plática extra. O sea, me quedan unos $500 por ahí para invertir y a mí me han dicho que invertir en la bolsa es espectacular, es una nota, pero es que resulta que yo la verdad soy una persona como súper conservadora y a mí me da mucho miedo que yo mañana vaya y pierda mi capital. Entonces yo voy y me lanzo, abro en una plataforma de broker, abro una cuenta, me lanzo, fondeo la cuenta y digo eso, dicen que Nubank estaba rentando y que Tesla y que Nvidia y que las acciones, metí la plata, se cayó la bolsa como recientemente una drástica caída. Uy, sí, y yo, semana, o sea, una barbaridad. Susto, o sea, decirles, días en rojo todo. 2 días en rojo. Se nos ha caído las inversiones, muchachos. Sí. Miren acá de chisme, se ha caído hoy que estamos grabando este podcast, hemos visto caídas de Tesla del 35%. Ahora, esto no es como entrar en pánico, pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos claro nuestro perfil de riesgo? Pues que en momentos en los que invertimos en algo que no estamos preparados o nuestro perfil de riesgo no está afinado a eso, pues vamos a entrar en crisis y vamos a sentirnos angustiados y esa plática, esos $500, entonces se van a convertir en 400, en 300, ¿sí? Por volatilidades del mercado y terminé yo en angustia y usualmente como que siendo adverso a la inversión. Entonces, muchas veces ese perfil de inversión es importante analizarlo. Hay algunos, ¿cómo se diría? Como test que lo pueden buscar en Google o hago cuña en nuestro reto Finanzas en Pareja, que lo puede tomar cualquier persona. Tenemos un módulo de los principios básicos o las bases para la inversión, como para empezar en este tema, y hacemos un par de preguntas, pero también las pueden encontrar abiertamente de cómo analizar mi perfil de inversión. Entonces, eso nos puede dar saber si somos conservadores, si somos más moderados o si somos de alto riesgo. Ese sería como un primer punto y ya quiero cerrar esta pregunta, más bien, con un tema súper importante y es que hay dos opciones. Yo creo que analizando mi perfil de riesgo, yo puedo empezar a entender o más bien puedo empezar con inversiones, así yo tengo un perfil más arriesgado, empezar con inversiones más sencillas y simples que yo pueda entender. Pero una cosa que les advierto a todos, jamás inviertas en algo que no entiendes cómo funciona. Eso es súper importante. Si tú no entiendes cómo funciona el mercado de valores, el mercado bursátil, que es el de la bolsa, las acciones, qué significa que una acción suba, una acción baje, qué significa el análisis técnico, el análisis fundamental, qué es un futuro, qué es el Forex, no vayas a meterte en nada. Tienes que entender las inversiones antes de lanzarte, conocer tu perfil de riesgo, tal vez empezar con algo más simple que tú puedas entender, tal vez algo de renta fija, de pronto un título como un CDT o un CD, un certificado de depósito a término, y este tipo de cosas te pueden ir empezando o te pueden ir ayudando a empezar en este mundo, pero ordenamos la casa, conocemos nuestro perfil de inversión, entendemos el producto y vamos dando pasos escalonadamente. Yo creo que eso sería para no hacerlo largo, pero me gustaría después vamos a abordar de pronto en un episodio de podcast esos pilares básicos, ¿no? De inversión, entonces que estén pendientes. Estén pendientes. Listo, primera pregunta que me demoré como 80 horas. Sí. Yo es que diciéndole a mi esposo, vamos al grano. Sí, o sea, no puedo ir al grano. 7 minutos para ir al grano. Bueno, la segunda que nos hacen mucho, son como 2 preguntas en una. ¿Cómo manejar el dinero en pareja cuando uno de los dos gana más?
¿Sí? ¿Cómo se equilibra la cosa? Ok. ¿Cómo debería Ujú. ser 50-50? ¿O ustedes cómo recomiendan que debería ser el manejo de eso? ¿Sí? Esto ya lo hemos tocado Sí. en otros episodios de podcast y ustedes pueden buscarlo en cómo organizar el dinero en pareja o cómo organizar el dinero inteligentemente. Si no estoy mal, se llama ese episodio. Pero igual no la quiero pasar porque igual es algo que nos preguntan mucho, ¿cierto? Y Ujú. lo que ustedes tienen que saber, igual lo quiero tocar rápidamente, es para Dave y Dani no debería importar quién gana más o quién gana menos en una relación, es irrelevante porque si tenemos un sentido real de equipo y de pareja comprometida, unida completamente, quién gana más o quién gana menos es lo de menos, ¿sí? Estamos unidos y el dinero se maneja desde una cuenta en común, una cuenta unificada, ¿cierto? ¿Qué significa? ¿Que tenemos que crear otra cuenta en el banco en donde los dos manejamos esa cuenta? No, no necesariamente. Digamos nosotros, ¿cómo lo hace Dave y Dani? Nosotros sabemos que unimos todos nuestros ingresos, pero habrán pagos que salen de mi cuenta, otros pagos saldrán de la cuenta de mi esposa y en últimas ese dinero poco que manejamos en el hogar, pues lo manejamos en un organizador financiero y unificado, ¿sí? Y entonces como que todo es de todos, ¿sí? Como que es la plata del hogar, no es la plata de Dave, no es la plata de Dani. Y eso es lo que recomendamos. El manejo de las finanzas de un hogar debería ser con un pilar bien fuerte llamado unidad y otro pilar bien fuerte llamado verdad y transparencia, en donde estamos completamente abiertos. Los dos tenemos la misma visión, sabemos para dónde vamos, porque es que estamos unificados, unidos, estamos trabajando en proyectos en conjunto y entonces todo esto nos da un sentido de somos un equipo ganador. Entonces, para que no se les olvide, ese tema de no importa cuánto gane, quién más gane o quién gane menos. En últimas, somos un equipo y manejamos desde un solo bolso nuestro dinero. De ahí para allá, pues ya ustedes se podrán remitir al método pareja y finanzas, en donde decimos por allá que los gastos básicos del hogar mínimos de subsistencia no deberían superar el 60%, que para ahorrar en proyectos o ahorrar para inversión, educación, viajes, deberíamos mensualmente invertir un 25% de nuestros ingresos. Deberíamos tener un fondo de imprevistos con mínimo un 5% de nuestros ingresos mensuales en ese fondo. Y por último, una categoría que llamamos dar y que nos gusta mucho, que es para ayuda social, para dar diezmo, ofrenda y demás, que debería ser mínimo de un 10%. Esa es la forma en que nosotros lo manejamos y recomendamos a las parejas manejarlo también. Súper. Súper, ¿tienes otra Un buen pregunta ya ahí lista? Esa resumen. fue. Sí, tengo una pregunta que me parece muy interesante porque digamos que la hacen como implícita en otras cosas, pero me parece interesante porque esto es de cultura general. Culturízate con Dave y Dani. Entonces, digamos que nos lo han preguntado es cuáles son los temas macroeconómicos o las tendencias económicas que más tienen impacto en las finanzas personales. ¿Sí? Porque lo digo que no lo preguntan porque, claro, mucha gente viene y dice, oye, ¿y qué efecto tiene que suban el salario mínimo? Oye, ¿y por qué dicen tanto que la inflación? ¿Y por qué ciertos movimientos de la economía nos pueden impactar las finanzas personales? Entonces, yo creo que sí, hay por lo menos un par de conceptos que me gustaría compartir con ustedes porque hay mucho desconocimiento detrás. La primera es, digamos, por ejemplo, el tema de la inflación. Esto es súper importante. La inflación no es solamente ay, la inflación del país y uno, ¿qué es eso? Eso es un dato súper importante porque va a tener repercusión sobre los precios de los productos y servicios que nosotros adquirimos en el mercado. Entonces, cada vez que nos hablen de inflación, nos están hablando de un incremento en los precios. ¿Eso qué significa? Que nuestra moneda y lo que nos pagan diariamente, pues nos va a alcanzar para menos. Por eso es un indicador súper importante. Cada vez que la inflación va aumentando, nuestra platica alcanza para menos. Y muchas veces eso, entre comillas, algunos países de una manera no tan acertada, lo combaten con no es que vamos a subirle a la gente el salario mínimo porque es que queremos que esto sea lo máximo y que la gente gane más. Y fíjense que el subir el salario mínimo mucho en un país no significa algo realmente o necesariamente bueno, porque en la medida en la que suben el salario mínimo, lo que están diciendo es, oiga, hay inflación, a la gente le está alcanzando menos su plata y adicionalmente lo que hace eso es impulsar todavía que la inflación se pueda subir más.
¿sí? Como que, oiga, la gente teóricamente ya tiene un poquito más de plata para gastar, entonces digamos, por ejemplo, subo el salario mínimo al 9%, eso significa que normalmente el consumo lo van a subir en un nivel parecido y puede llevar a que haya inflación y así los precios suben y suben y suben y suben y suben. Entonces son cosas importantes que hay que tener en cuenta, la inflación, estar revisando y algo muy importante, y es que esto es transversal, esto no es Colombia, esto no es Chile, esto no es México, esto es todos los países del mundo, tenemos que vivir con estos indicadores y algo, esto es para que ustedes tengan tema de conversación así interesante y le digan a alguien, oye, aprendí que la inflación sí impacta el bolsillo y las finanzas personales. Y una cosa muy importante, y esto es algo que la gente no sabe normalmente, la famosa como tasa del Banco Central. En Colombia se llama la tasa de intervención del Banco de la República, pero es la tasa que dispone el Banco Central. O por ejemplo, cuando escuchamos eso, la Fed subió tasas, pues como que la Fed es, por decirlo, como el Banco Central, la entidad encargada de poner las tasas en Estados Unidos, por decirlo así. Y eso dictamina muchas cosas, porque cuando en tu país digan que esa tasa de tu Banco Central aumentó, eso va a impactar en que las tasas de los créditos normalmente también suben. O sea, cuando esa tasa sube, la tasa de los créditos de los bancos suben, o cuando baja, la tasa de los créditos de los bancos bajan. Entonces, y pasa todo lo contrario, cuando te ofrecen digamos, un depósito, un certificado de depósito, como lo mencionaba ahorita, un CDT en Colombia, ¿qué va a pasar? Que cuando esas tasas suben, también esos certificados suben. Entonces, eso pasó mucho en Colombia hace un par de años y ha venido pasando, o sea, en los últimos 2 años hemos visto eso. Como hubo tanta inflación, suben la tasa del Banco Central, eso genera que la gente se endeude menos porque las tasas están más caras. Teóricamente no, eso no es tan cierto, pero bueno, están más caras, pero la gente empieza a invertir en esos instrumentos, en un CDT, por ejemplo, porque alcanzaron niveles del 16%. Entonces, fíjense por qué impacta las finanzas personales, porque en ese momento le decíamos a la gente, oye, este no es momento de endeudarte. Entonces, en momentos de inflación y de tasas altas, no es momento de endeudarte, es momento de que al contrario, uses esa plata para de pronto rentabilizarla a una mejor tasa durante un tiempo, gánale un poquito a la inflación y eso te va a ayudar en la economía de tu bolsillo, o sea, tu bolsillo y tu platica. Entonces, fíjense que son 3 indicadores que para mí son importantísimos entenderlos y afectan las finanzas personales. Culturízate con David Annie. Súper, eso sí, siempre me ha parecido muy importante. De verdad, uno tiene que saber un poquito de economía para manejar mejor las finanzas personales, las finanzas de su hogar. Voy a pasar a otra pregunta que nos hacen mucho pero es más básica, ¿no? Es que tú te has ido así súper profesional con tus preguntas. No, es como equilibrar porque mira, o sea, hemos respondido muchas cosas de finanzas, pareja, pero muchas veces no sabemos estas bases que son indispensables pues para seguir. Entonces hay gente que se pone técnica y ahí hay unas tremendas, o sea, bueno, y la reforma pensional, ¿qué impacto tiene dentro de 20 años? Sí, hay gente que ya son un poco más densas y dependen mucho de los países, es así, pero estamos buscando esas transversales para todos. La pregunta que tengo por aquí es, ¿cómo hacen para sorprenderse o darse regalos si los dos conocen todo lo de su presupuesto, su dinero? Pues ustedes nos hablan de transparencia, que los dos saben todo, que se abren las cuentas, que todo el dinero lo llevan a un solo bolso. Pues entonces, ¿cómo se sorprenden con regalos? Entonces, esa pregunta me encanta. Sí, me encanta. Pero, y es básica, sí, la respuesta es básica, pero en últimas es la siguiente. Nosotros en nuestro presupuesto definimos siempre un monto, un dinero para los regalos. Entonces yo sé que mi esposa cumple el 23 de octubre, ahí para que ustedes lo tengan en cuenta y nos envíen sus regalos. Y también yo sé que mi aniversario es en agosto, el 14 de agosto, ¿sí? Para que nos envíen sus regalos también. Y yo sé esas fechas como que son importantes para los dos, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es definir un presupuesto para esos meses, en donde cada uno tiene un monto, ¿sí? Entonces voy a asumir que cada uno tiene $100 o $200 para darle algo al otro. Entonces, ¿nos podemos sorprender? Claro que sí. ¿Por qué? Porque aunque yo veo eso en el presupuesto y sé que hay un dinero que corresponde a los regalos y que son $100 o $200, pues mi esposa no sabe qué voy a comprar yo con esa platica. Entonces yo cojo la plata que me fue asignada para el regalo de ella y voy y la sorprendo con un regalo así creativo, algo chévere, algo bonito, algo que yo sepa que le gusta o una invitación chévere que yo sé que le gusta
y finalmente es así como nos sorprendemos. O sea, sí hay capacidad de sorpresa, aun cuando los dos tengamos muy claras las cuentas y aun cuando unifiquemos todo el dinero. ¿Es un mito que entonces se va a perder la sorpresa y la magia o algo así en la relación? No, Sí, no, total. solamente que está planeado porque sabemos perfectamente. Exacto. Y pues tampoco es pues una cosa descabellada, porque en última se supone que tenemos que saber nuestros cumpleaños, nuestro aniversario y las fechas importantes para los dos, ¿cierto? Entonces esa es la manera en que lo hacemos y finalmente sí nos hacemos regalos chéveres y bonitos entre los dos. Ay, pues Navidad también, allá hay un presupuesto asignado para los dos en donde nos damos unos buenos regalos de Navidad, entonces cada uno trabajará en sus regalos y para sorprenderse el día de la apertura de regalos de Navidad. Yeah. Esa fue la cuarta pregunta y esa es la que también nos hacen mucho. Muy ¿Qué otra tienes por ahí? recurrentemente. Otra Bueno, técnica así impresionante, ¿sí? Vamos con la última pregunta, sí. Resolvamos la última pregunta, nos queda un poquito de tiempo. bueno, y la última me encanta. ¿Cómo iniciar mi historial crediticio si ningún banco me quiere prestar porque soy muy joven o no tengo más historial o no he tenido otros productos de crédito? Ah, esta me parece buena. Bueno, ¿Sí? Mi esposo me acaba de decir no tan técnica. Ay, pero estamos ahí equilibrándonos. Más bien, ustedes comenten, ¿estamos muy técnicos o les parece chévere este y episodio dejen del sus podcast? comentarios aquí en el podcast, por favor, con sus Sí, preguntas. sus ¿Qué preguntas tienen? Nosotros O lo escríbanos leemos. al WhatsApp para desarrollarlo en los siguientes episodios. Por eso vamos a cerrar hasta aquí Hasta con acá. esta última pregunta para darles también espacio a ustedes de que pregunten más cosas y las vamos a solucionar en los próximos episodios. ¿Les parece? Exactamente. Perfecto. Listo. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener presentes de nuestra vida financiera es toda la parte crediticia. Nosotros hemos hablado de la deuda mala, de la deuda buena o la deuda que puedo usar de una forma buena, ¿sí? Y digamos que hemos hablado de que no es satanizar la deuda, sino saberla usar. Pero muchas veces, sobre todo la gente más joven, puede pasar dos casos: la gente más joven que no ha tenido ningún historial crediticio, que no tiene tarjetas de crédito, que no ha tenido nada, como que enfrentarse a un producto financiero, o también les puede pasar, ¿no? Oye, nunca vi la necesidad de sacar una tarjeta de crédito, pero quiero un crédito de vivienda y tampoco me lo prestan porque tengo ese historial crediticio. Entonces acá les queremos decir algo, o sea, sí hay que construir y crear un buen, ¿cómo se dice? Un buen historial crediticio, pero sin necesidad de sobreendeudarte o tener mucha exposición de crédito. Eso es importante, es decir, ¿qué les sugerimos a los más jóvenes? Primero, siempre pasen por temas bancarios sus ingresos. O sea, no es de págame en efectivo y entonces no, recíbelo por el sistema bancario, porque ahí ya es un primer registro de historial crediticio, es pasarlo por una cuenta de ahorros. Simple. Ahora, si puedes ir haciendo un depósito en un certificado de depósito, en un CDT, eso también te lo cuenta el sistema financiero, no tanto como crédito, sino como que estás utilizando el sistema financiero. Y un paso adicional es, no está mal, si ya sientes que eres una persona que se puede autocontrolar y lo puede manejar, te decimos, empieza solicitando una tarjeta de crédito, un producto de crédito sencillo con un cupo bajito. Entonces, si tu ingresos son, no sé, voy a poner cualquier ejemplo, $2,000, pues empieza con una cuarta parte, pidiendo una tarjeta de crédito de una cuarta parte de lo que te ganas. Ahora, lo mismo, ya lo hemos explicado, que no tenga cuota de manejo, que no tengas que pagar comisiones y que la puedas usar a una cuota, que estés usando esa tarjeta, que estés usando sistema financiero. Tú no te tienes que endeudar a plazo, no tienes que sacar, eso es mentira absoluta, que yo tengo que sacar un crédito a tantos años para que el sistema me reconozca y después me puedan prestar un crédito. Eso no es cierto. Lo más importante para el sistema financiero es que tengas historial y tengas un buen historial. Entonces yo a muchas personas les digo, oye, tú puedes tener una tarjeta durante 2 años, una tarjeta de crédito bien manejada, toda una cuota, no pagar intereses, tener un buen ingreso, y eso te va a ayudar a que el día que saques un crédito de vivienda te lo puedan dar.
pero que también es muy importante, y este es un grave error. A veces uno dice, ay, no, es que no tengo historial crediticio, y entonces como no tengo historial crediticio es porque no tengo 20 deudas, y muchas veces lo que niegan los cupos de crédito ni siquiera es por tanto historial, sino porque nuestros ingresos para la evaluación crediticia del banco no son lo suficientemente grandes para sostener ese cupo de crédito, ¿sí? Entonces, fíjense que no es solamente una relación de cuánta deuda yo he tenido, sino cómo o cuántos ingresos yo percibo. Por eso es más difícil muchas veces que abran productos de crédito para alguien que no tiene un contrato en una empresa y que tiene un salario regular, sino para una persona, por ejemplo, que tenga unos ingresos variables porque trabaja como independiente. Va a ser más difícil llegar al tema de crédito, pero yo les diría eso, o sea, pueden manejar productos de crédito sencillos sin tener que lanzarlos a plazo, y eso ya les va a dar historial crediticio. Eso es súper importante. Y escenario número 2, que esto también puede llegar a pasar, que es un poquito más complicado, y es como, ya, oiga, yo me endeudé un montón, me reportaron en centrales de riesgo y ya me limpiaron el historial, ya no estoy reportado, pero voy a volver a arrancar mi vida crediticia ya limpio. Claro, digo que es más difícil porque te va a requerir que tú ya hayas tomado buenos hábitos para no recaer en lo que viviste antes, ¿no? Pero retomar, se pueden hacer los mismos pasos, o sea, empezar con productos sencillos, pero repito, no tienes que tener 5 productos abiertos y pagarlos. No, es que si yo pago, no lanzo todo a plazo, entonces no, el sistema financiero no me va a prestar nunca. Y te lo decimos por la propia experiencia de nosotros. Cuando fuimos a sacar el primer crédito hipotecario, amor, y tú me corriges, ¿cuántos productos, cuántos créditos tú habías sacado en tu vida cuando sacamos el hipotecario? Ninguno. Habías tenido una tarjeta de crédito. Nada más. Igualito yo, y una tarjeta de crédito que habíamos manejado adecuadamente, que yo siempre pagaba una cuota, y nos prestaron un crédito de vivienda. ¿Por qué? Porque ya llevábamos 2, 3, 4 años manejando ese producto de crédito simple. Pero ¿qué pasaba? Lo que les digo es una evaluación de 2 cosas: de la cantidad de ingresos, o sea, de los ingresos versus la deuda que yo estoy pidiendo, y qué tan buen historial yo haya construido de ese manejo, que yo no haya estado reportada, bla, bla, bla. Pero si estuviste reportado, pues es un volver a reconstruir de a pocos. No es como hay gente que no, que me quitan el reporte para yo volver a sacar 3 créditos libre destino. No, pues o sea, vuelves a lo mismo y vas a volver a endeudarte y vas a volver a dejar de pagar. Tenemos que aprender de las malas experiencias, pero yo les diría eso, sobre todo desmentirles la idea de que necesitamos estar reendeudados y todo a plazo. No es cierto. Tú construyes un buen historial crediticio sin pagar un interés, sin pagarle interés a un banco, garantizado. Hoy en día, mi esposo y yo ya llevamos sin deudas, me refiero de créditos hipotecarios, créditos de nada. Nosotros no tomamos deuda desde el último hipotecario que pagamos, que ya fue hace 4 años el último hipotecario. Y desde ahí, ¿qué hemos tenido? Tarjeta de crédito, y tarjeta de crédito que todo se paga una cuota. Llevamos 4 años sin pagarle un interés al banco. Y baby, corrígeme, ¿a toda hora no nos están llamando a ti, a mí, ofreciéndote a ti créditos? ¿No te llaman a ti ofreciéndote créditos? Sí, claro, todo el tiempo. Todo el tiempo. A mí también. Usted es un excelente cliente. Te lo pongo en tu cuenta. No sé qué, no. O ven, es que hay un cupo para una compra de cartera. Y uno, señor, yo no tengo deudas. ¿Pero no tiene deudas? No, no tengo. Muchas gracias, muy amable. O te ofrecemos. Entonces, fíjense, la frustración. Y llevamos 4 años sin pagar un interés. O sea, entonces uno dice como, ¿por qué? Porque hemos tenido un buen historial crediticio. Entonces ya quería cerrar con eso. No, súper. Esas fueron las preguntas de este episodio. Como ya les dijimos, por favor, escriban en este episodio aquí en los comentarios o escríbanos al WhatsApp sus preguntas y seguimos resolviendo esas preguntas típicas. Nosotros tenemos igual aquí más otras cuantas guardaditas para nuestro próximo episodio. Así es. Y esperamos responderlas todas y que todos podamos aprender, crecer, educarnos financieramente a través de lo que hablemos en este podcast. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue todo por el día de hoy. Entonces he llegado a mi pregunta final. Jefa, ¿llegamos al final? Llegamos al final. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo. Un abrazo. Gigante. Chao.
Muchas gracias por llegar al final de un episodio más de Pareja y Finanzas, el podcast. Esperamos que lo que te compartimos te haya retado, inspirado y dado herramientas para mejorar tu relación de pareja y finanzas. Anímate a contarle a tu pareja lo que aprendiste y no olvides suscribirte y dejarnos tus preguntas o comentarios. Hasta la próxima y recuerda que si Dios está en el centro de tu hogar y logran funcionar como un equipo, pueden lograrlo todo. ¡Un abrazo!